Su nombre es Jehová y su apellido es de los ejércitos. Y eso lo que quiere decir es que si tú y yo estamos batallando cualquier tipo de guerra, si su apellido es Jehová, Dios de los ejércitos, quiere decir que ya esa victoria está asegurada. Amén. Déselo fuerte a Él, porque no somos nosotros, es Él en nosotros. Y cuando Ale testificaba, mis queridos amados, mire, nosotros duramos 4 días inmersos en ese congreso. Hace un año atrás, para esta misma fecha, mi esposa y yo fuimos solos. Y el primer día del evento del año pasado, algunos conocen esto, otros no. Llamaron de República Dominicana dándome la noticia de que mi madre había muerto el primer día del evento. Y es ahí donde tú tienes varias opciones. Tú dices, bueno, Dios, suelto esto y me voy. O te quedas para ver lo que Dios va a hacer. En ese momento entendí que no era el tiempo de irme. Si me iba, que era lo que el diablo quería producir en mis emociones, y le cuento esto con autoridad ahora, después de un año públicamente, porque siento decirlo, porque a veces cometemos decisiones apresuradas que nos llevan nuestras emociones y después pagamos factura sobre eso, espiritualmente hablando y físicamente también. Y no le voy a decir que no tuve todas las intenciones humanamente de ir, pero si yo me iba en el proceso que yo estaba, yo no iba a poder entrar a Estados Unidos de una manera después de 10 años, porque estábamos en un proceso ya legal, teníamos ya, vamos a decir que papeles ya, pero no teníamos residencia. Y el enemigo me decía, wow, qué mal hijo eres. ¿Me escucha? Cómo el enemigo a veces trabaja con las emociones de uno. Pedro amaba tanto a Jesús que le dijo, Señor, no vayas a morir a la cruz. Pero lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús, yo sé lo que significa la cruz. A la cruz van los peores malhechores, los peores asesinos, los peores ladrones. Eso era tan tremendo que la Biblia dice que la cruz, cuando Pablo dice que predicaba a un Cristo crucificado y resucitado, él decía que para los judíos era un tropiezo y para los gentiles una locura. Porque de la única manera que un ser podía dejar el cuerpo una vez que partía era o que lo sepultaran, cristianamente hablando, o que lo incineraran, que lo quemaran. Y esa cultura de incinerar o quemar era vikinga, era pagana. Aquí en Estados Unidos se usa mucho porque sepultar a una persona es muy costosa. Pero esa cultura de quemar a las personas no es una cultura cristiana, es una cultura pagana, vikinga. Porque los vikingos entendían que cuando quemaban a uno de sus héroes que peleaban en batallas, el fuego era un producto santo que lo llevaban al Valhalla, donde estaba Odín, donde estaban todos esos dioses que eran demonios, obviamente, pero esos dioses de ellos. Pero para que usted entienda esto, y los judíos sepultaban a las personas. La tierra es considerada sagrada y el fuego es considerado sagrado. Cuando una persona moría y lo crucificaban, esperaba que las aves carroñeras, como los cuervos, se comieran la piel. Y de esa manera ese individuo que moría era tan malvado que no dejaba que su cuerpo contamine ni la tierra enterrándolo ni el fuego quemando. ¿Usted me entiende? Por eso es que cuando Pablo dice es una locura, pero es un tropezadero, porque ellos no entendían cómo ese Cristo crucificado podía ser el Mesías que nos iba a dar salvación. Ahora ellos no entendían la revelación que él se hizo maldición. Porque la Biblia dice en Levítico, maldito todo aquel que muere en un madero. Por eso es que los judíos decían, ¿cómo es
va a ser nuestro Mesías. ¿Usted me entiende? Porque hasta el sol de hoy los judíos no entienden, ni comprenden, ni creen en Jesús como su Mesías. Porque la ley levítica, que prácticamente en el cuarto libro de la Torá, de la ley judía, decía: maldito todo aquel que muere en un madero. Entonces no hasta el sol de hoy, como una persona que es maldita por Dios, nuestro Jehová, puede ser nuestro Mesías. Ellos no entendían que Él se hizo maldición para darnos salvación y bendición a nosotros. Y esa es la misericordia. La misericordia es ponerse en el lugar que no corresponde a nosotros. Y gracia es un favor inmerecido, darnos lo que nosotros no merecíamos. Entonces, en ese contexto, amado, y siento decirle esto porque algunas personas quizás pueden estar pasando situaciones muy difíciles que creen como que Dios se olvidó de ellos. Y en ese momento, en ese dolor tan fuerte, el Espíritu hablaba a mi espíritu y me decía: ¿tú sabes por qué hubo oposición en Phoenix? El vuelo iba a salir a las 7 de la mañana y cuando llegamos al aeropuerto vendieron el vuelo, lo sobrevendieron. Y de las 7 de la mañana que íbamos a salir a Kansas, tuvimos que salir a las 7 de la noche. Eso nos costó llegar a Denver y quedarnos en un hotel en Denver. Eso nos costó que una guardia de migración me estaba acusando de un delito federal sin nosotros hacer nada en Denver. Cuando llegamos a Kansas, después de 2 días de travesía, llegamos al Airbnb que habíamos rentado y estaba rentado por otra persona. Escuche todo lo que le estoy diciendo. Y al otro día, que era el evento, recibo yo la noticia de que mi mamá había fallecido. Ahora, entienda esto. ¿Usted cree que el diablo quería que yo me quedara ahí? No. Por eso es que cuando tú decides servir a Dios y venir a la iglesia, va a tener cualquier cantidad de oposición. Pero si tú rompes eso y vienes, tú no te imaginas lo que estás sembrando en el mundo espiritual. Yo no le puedo contar esto a todo el mundo, porque una gente que no tiene revelación va a decir: wow, ¿y qué mal hijo es? Lo que ellos no saben es que 4 meses, 5 meses atrás, yo duré, después de 12 años, más de 4 meses durmiendo con mi mamá, abrazando a mi mamá, besando a mi mamá, durmiendo en la cama, abrazado a mi mamá como niño. 12 años por fuera viviendo en Sudamérica, y Dios me permitió viajar a la República Dominicana para venir para acá, con una oposición, amado, que usted no se imagina. Pero Dios me comenzaba a recordar todos los momentos, porque a veces uno comienza a hablar y decir: wow, Dios, ¿por qué tú no me das esto? ¿Por qué no tú no? Y a veces nos ponemos a criticar o a quejarnos de lo que no tenemos y no reconocemos todas las bendiciones que Dios va a dar. Y en la bendición más grande, yo saber que mi mamá era una hija de Dios, una sierva de Dios que se fue para el cielo. Ella simplemente se nos fue más primero que nosotros. Está ya gozándose con el Padre después de servirle al Señor. Y le cuento esto, amado, porque no importa la situación que tú puedes estar pasando. Si la pasas sola, vas a sufrir. Si dejas que Dios venga a tu vida, vas a sentir el consuelo en medio de esa situación adversa. Yo lloraba y el Espíritu Santo me decía: llora en mi presencia. Un desespero humano de decirle: me voy. Gloria a Dios. Oh, Santo. Dios tiene el control de todo, aunque tú no lo entiendas en el momento. Muchos de nosotros que estamos aquí, que todavía no tenemos un proceso, que no podemos salir a nuestro país, pasan situaciones. Pero yo le voy a decir algo: si Dios lo trajo aquí porque Él tiene un plan, y si ese plan y propósito no se ha cumplido, todavía Dios no quiere. Y el enemigo va a buscar cualquier situación para tratar de que eso no se concrete. Y los primeros que comenzaron a decirme: no venga a venir, fue mi papá, mis 8 hermanos. No venga. Hijo, tú tienes tu familia ya. Tu mamá, tú le diste de todo, ella está aquí, mira todo el amor que le diste todo mes. Y le estoy diciendo esto porque quizás tú no estés pasando esto ahora, pero puede ser que más adelante pase algo. Siento a Dios fuertemente, tan cercano que tú no puedas ir
Y cuando yo viví los 10 años en Ecuador, una de las cosas que yo decía, el susto más grande que yo puedo tener es que pueda partir alguien de mi familia cercana, un hermano o alguien y yo no pueda estar ahí. Y como dijo Job, lo que temí, eso me sobreviene. Y no con cualquier persona, con tu mano. Que después de Dios, obviamente es el ser, yo creo que. Y cada persona que Dios le permite pasar por una prueba, también le da la fortaleza. Así es, mi hermana. Si tú estás pasando por una situación y dices, wow, qué fuerte es, más fuerte es tu Dios. Él no te ha dejado ni te dejará. Te podrá dejar quien sea, pero Dios nunca te dejará. Él nunca te dejará. Y cuando estaba gozándome, me gozaba, porque en medio de ese sufrimiento, mi esposa estaba ahí. Había un profeta de África llamado Sandra, de Etiopía, usándolo Dios poderosamente con palabras de ciencia, llamando a personas por su nombre. Dios me permitió estar como a unas 4 o 5 filas en la parte principal de pastores. Yo todavía no era pastor de una iglesia. Era pastor de alabanza en una iglesia en Phoenix. Y yo llorando en la presencia de Dios le dije, Señor, si tú realmente no me amas, porque yo sé que me amabas, si tú quieres realmente algo conmigo en este país, tú sabes lo que yo vine, que ese profeta me llame por mi nombre y me dé palabra. A los 3 minutos, ese profeta le dice, ¿quién es Carlos? ¿Quién es Carlos? Se dirige hasta donde yo estoy, en una multitud de miles y miles de personas, y me dice, así mismo, tú, I made you, tú, Carlos, come here. Aleluya. Hay una presencia aquí tan sublime. ¿Sabe por qué yo le digo esto? Porque a veces creemos que Dios lo escucha. Dios sí escucha. Él está vivo. Él escucha. Y no estoy sentimental, emocionalmente, porque quizá hoy puse un año de la partida de mi mamá y todavía no he podido ir a ver el lugar donde. No, estoy llorando por dentro de saber que la misericordia de Dios son infinitas. Su presencia es lo que nosotros necesitamos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. A veces Dios sabe que no tiene fuerzas y aún así te levantas, porque eres quien te da la fuerza. No es en tu fuerza. Él no dijo que iba a ser fácil, pero sí dijo que iba a estar contigo. Hoy en día existe una iglesia acá, porque una de las respuestas que yo fui a buscar fue esa: si yo quería que yo levantara una iglesia. Después de 20 años de querer que funcione una iglesia aquí, Dios me respondió. Aleluya. Y ustedes están aquí porque yo no abandoné. Lo único que te puedo decir, no abandones. Dios cuenta contigo. Él cuenta contigo. A veces no conocemos los procesos del presente, pero lo que te puedo decir
es que Dios lo sabe todo. Dios lo conoce y lo sabe todo, y nunca va a permitir una prueba sobre tu vida tan fuerte que no te dé también con ella la salida. Y fue una bendición, amado, estar en Kansas por segunda vez. Como decía Alex, recibir. Esa vez fui solo con mi esposa, esta vez fuimos 6. El próximo año quizá vamos a ir más. Amén. Porque estar ahí en la misma presencia de Dios y tú ver que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Amén. El mismo Dios que hacía milagro ayer es el mismo Dios que hace milagro. Él no cambia, en Él no hay cambio ni sombra de variación. Pero ¿por qué Dios a veces no hace lo que hacía antes? No es Él, somos nosotros. Y yo le garantizo que se viene un tiempo, yo le dije a Dios, en su presencia, cuenta conmigo. Porque hay un avivamiento de los últimos tiempos antes de que Jesucristo se lleve su iglesia. Yo le dije, Dios, cuenta conmigo. Cada vez que tú pasas una prueba, está preparado para el siguiente nivel donde Dios te quiere. Dios no quiere que tú te quedes en la prueba. Dios te está formando el carácter para decirle al diablo, te equivocaste conmigo. Porque a pesar de que le dé, sigue de pie. Porque no es en su fuerza, es en mi fuerza. Y cada vez que tú pones a Dios, que sea tu fuerza, dice el apóstol Pablo, derribado, pero no destruido. En apuro, pero no destruido. Perseguido, pero no desamparado. Llevando en mi cuerpo la marca. 40 veces menos 1, 39 veces he sido azotado. 5 veces por los judíos, con varas, con el látigo romano que tenía 5 cornillos de león incrustados, que cada vez que le daban con ese látigo se extraían la piel de un ser humano. Muchas veces me dejaron como muerto, muchas veces me entregaron en cárceles profundas, con el cepo que no podía mover ni las manos, ni los pies, ni el cuello, pero sí tenía mi voz y mi lengua para poder adorar a Dios. Y en ese momento tan fuerte, a veces de sufrimiento, es cuando tu alabanza debe escucharse más alto. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Es una bendición estar aquí. Me traje los últimos libros del apóstol y pastor Harrigan, Aceite Fresco. Se lo recomiendo que lo compre por Amazon. Conociendo al Espíritu Santo. Una de las cosas que no me están dando nada por promoverlo, sino que yo sé que esos libros le van a bendecir. Y mañana voy a comenzar a leerlo porque Dios hizo una impartición literalmente sobre mi vida. Nosotros no somos pastores de cobertura de Pastor Harrigan, pero Dios, Alex es testigo que Dios nos honró tanto. Imagínense un lugar de 25,000 personas. Llegamos al lugar y llegamos tarde al lugar. Había gente que estaban haciendo fila como desde las 5 de la mañana para poder entrar a las 9, 10. Nosotros llegamos al lugar y estamos viendo a ver dónde están las filas. Una fila inmensa. Pasa una persona por el lado y me dice, pasó caminando, se devuelve. Él está al testigo. Me dice, algo me dice que suba allá a hablar con alguien. Oiga cómo es Dios. Cuando vamos allá y estamos hablando con alguien, la persona me dice, ya está todo lleno. ¿Usted es pastor? Sí. El problema es que yo soy pastor y me iban a dejar entrar, pero a ellos lo iban quizá a dejar a hacer la fila. Porque no son pastores, yo digo, son ministros. Y a veces no hay ya brazaletes para pastores. Déjeme aquí y déjeme ponerle uno normales de las sillas que estaba. Había mucha gente ya dentro. Y cuando yo le digo, no, está bien, póngame el brazalete normal. Yo no iba a sentarme en la zona privilegiada y me iba a dejar ahí en la cabina, no lo iba a hacer. Y le digo, póngamelo aquí también. Cuando nos pone la cinta, era la jefa de toda el área, que vamos nosotros al lugar.
Llegamos a un lugar, para resumirle, y la señora se manda a correr atrás de nosotros y nos dice: alguien me autorizó que tengo que poner a los 6 cintos de pastor. Oiga, nosotros íbamos por la gravilla. La parte de pastor estaba pero llena, pastores del mundo entero, había gente de Canadá, de España, de Centroamérica, Sudamérica. Es un evento de 25,000 personas en vivo, imagínense. Cuando nosotros llegamos, amado, me dice ella: ¿usted sabe algo? No fue nadie que me autorizó ni que de staff, fue el Espíritu Santo que me dijo que tenía que cuidar de eso. Y yo le decía a los muchachos, le decía: Ale, cuando tú quieres empujar y forzar la cosa para que se dé usando palanca humana, entonces el diablo te avergüenza. Mire, yo tengo el número de teléfono de la pastora, una de las pastoras principales. Yo le decía eso. Tengo el número de teléfono de una de las pastoras principales, de Juan Carlos Vargas, de Virginia Brito. He hablado con ella. Tengo el número de teléfono del pastor, el esposo de ella. Y tengo el número de teléfono de Gemel, que es uno de los guitarristas principales del ministerio. Yo podía llamar, yo no lo llamé. Yo no lo llamé. No lo llamé. Y yo creo que quise llamarlo, pero no quería que utilice esa palanca humana. Y no sé por qué lo hice, sinceramente. No fue que Dios me dijo: no lo llame, no lo llamé. Entonces, cuando entramos, vamos para la grave y nos dice uno: donde manda capitán, no manda soldado. Vengan conmigo. Óigame, eso fue algo tan tremendo que estaba todo lleno en la mitad, en el medio, en la área de pastores. Eso fue el primer día y nos pusieron en la primera fila. Ay, Dios mío. Y están asustados los muchachos porque dicen: ¿y si nos quitan de aquí? Y le digo: no, es que nosotros no nos pusimos, a nosotros nos pusieron. Aleluya. No fue que nosotros nos sentamos, no. A nosotros nos trajeron y nos dijeron: aquí siéntense. Y duramos cruzando. Por eso es que mi esposa dice: no, pues ustedes salen en todo. Es que estábamos ahí en primera fila. El segundo día igual. El tercer día igual. Hubieron una persona que conocimos que estaban en la grada ahí y hasta fueron bendecidas porque a través de nosotros la dejaron pasar también para estar en primera fila. Una dominicana de allá de New Jersey, de Connecticut, de Nueva York. Y les cuento esto. Nos van a visitar. Ah, sí, nos van a visitar. Les cuento esto, mis queridos amados, porque a veces nosotros creemos como que Dios no está atento a los detalles. Cuando tú quieres tratar de ayudar a Dios, es cuando Él te deja solo. Y si tú lo haces en tu fuerza, vas a fracasar. Pero si dejas que sea Dios que esté obrando, tú verás cómo Él va a obrar. Y una de las cosas que me sorprendieron de los grandes hombres de Dios, Juan Carlos Harrigan utilizó esta vez a ministros de trayectoria, ancianos, que cuando ellos ministraban y llenaban estadios en los 90, muchos de ustedes, como si no estaban nacidos, yo tenía un año, tenía como 4 o 5 años. En los 90, 92, Claudio Freyson, hombres que ustedes lo ven, ancianos, 80 años, 85 años. Estaba Ni Rocco estaba ministrando ayer. Y con una fuerza del Espíritu. Y esa gente no lo mueve ni dinero, no lo mueve fama, no lo mueve multitudes, porque ellos están ya acostumbrados a eso. Lo único que mueven a esa persona a poder salir y a veces coger varias horas de vuelos para ir a un evento como eso es el hambre que tiene el pueblo para que seamos una próxima generación que llevemos a cabo el último avivamiento antes que el Señor venga por fin. O sea, ellos dijeron: nosotros venimos aquí porque queremos pasar una antorcha a una generación de relevo. A veces sin poder hablar. Usted, mire, vea lo que no fueron, se lo perdieron. No vea lo grabado. Porque la primera vez que yo vi ese evento, yo estaba en un ayuno en mi casa y eso me bendijo tanto que yo dije: el próximo año voy a estar en vivo. Y no me lo pierdo. Yo no voy como pastor, no, yo voy es como un simple siervo a recibir. Y cuando el pastor Juan Carlos Harrigan tuvimos la oportunidad en esa multitud, él ministraba. Cuando él agarró mi mano y literalmente que le empuñó así porque lo estuvo ministrando, le dijo: vayan a ministrar. Comenzamos a ministrar
y a poner la mano sobre todos los que estaban allá, que casi no pueden pasar al frente, porque siento de mi espíritu que todos los pastores tienen que ir a ministrar, y comenzó a derramar aceite sobre nuestras manos y comenzamos a ministrar a todo el lugar, todos los pastores que estaban ahí, a las personas que estaban ya en la parte de arriba. Y había una presencia tan grande, que la tengo arriba, que cuando fuimos al aeropuerto, Ale no me deja mentir, yo estoy hablando con mi esposa y literalmente como que se me aflojaron las rodillas y me iba a caer. Yo estoy caminando normal. Y él pensó, ¿tú cómo que le estaba? Me dice Ale, yo pensé, pastor, como que usted le estaba haciendo un ejemplo. Y no, es que literalmente no puedo estar sobre mis pies. Cuando Dios cae sobre tu vida, hay una gloria que se llama el cabot de Dios. Eso quiere decir gloria pesada. Llega un momento donde tú estás como embriagado de su presencia. Esos borrachitos que andan con alcohol en la sangre y que no pueden caminar, pero tú estás embriagado de la presencia de Dios, no puedes estar en tus pies. Amén. Alto. Y esa presencia, amado, está aquí con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dios no es exclusivo de un hombre o de una mujer. Dios es exclusivo de la fe con la que ese hombre y esa mujer le buscan. Gloria a Dios. Y yo quiero que usted abra su Biblia en Marcos capítulo 1:35. Voy a dar la introducción de este tema porque yo sé que no lo voy a desarrollar, porque quería compartir este tema con usted. 30 minutos, 29 minutos hasta las 3. Y el tema que el Señor pone en mi corazón es el poder de la unción. Mi esposa me decía, hazte atento porque Dios te va a dar un tema en esa administración. Y Dios quiere que yo le comparta eso, amado, el poder de la unción. Marcos capítulo 1, versículo 35. Una de las cosas que más me sorprendió de esos grandes hombres de Dios, amados, es que todos ellos hablaron diciendo que el éxito que ellos tuvieron en los 90, no había internet, no estaba la globalización del mercado, no había redes sociales, iban a los estadios estaban llenos de gente. Cuenta el testimonio el apóstol Claudio Freixo, que por varias veces iba a naciones donde los estadios estaban llenos, no lo conocía nadie, porque la gente no iba por el hombre, no había redes sociales. Dicen que a veces iba y el guardia le decía, ¿dónde usted va? No, está lleno, no cabe nadie. Y era el predicador. Yo soy el pastor que va a dar. No, le estoy diciendo que hay miles y miles, no cabe nadie. No hay nadie, le decía. No hay nadie. Entonces, dice él que cuando llega, y por lo menos hay 10,000 personas que están diciendo que son el pastor. Porque la gente no iba por una expectativa del hombre, iba por una expectativa de lo que yo estaba haciendo en esos años. Los años de Gigi Ávila, los años de Claudio Freixo, los 90s, de Di Rocco y todos esos hombres hispanos que movieron toda Sur, Centroamérica y el Caribe por el poder de Dios. Ese mismo Dios de los antepasados es el mismo Dios del presente. Amén. Y si usted y yo le buscamos, lo vamos a encontrar. Ahora, no es en nuestra fuerza, es en su unción. Él dijo, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Y yo le voy a hablar como introducción acerca del poder de la unción. Dice, buscando la presencia en la madrugada. Dice, levantándose muy de mañana. ¿Quién? Diga conmigo, Jesús. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí, ¿qué hacía? La mayoría de nosotros, yo le decía, Señor, ¿por qué tú no te manifiestas como te manifestabas antes? Y ahorita tenemos más medios, más tecnología, más documentos, más Biblia impresa, más información. Y el Espíritu Santo me decía, hay muchas áreas, pero el ser humano, y más el cristiano, está muy distraído. Y han perdido principios como este. El poder que radicaba en el ministerio de Jesucristo estaba en el secreto. Porque cuando tú buscas los secretos, entonces Dios te honra en público. Muchos conocieron los milagros que Jesucristo hacía. Sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, a los leprosos lo limpiaba, perdonaba de pecado. Pero muchos no sabían que la evidencia del poder radicaba en la unción que él tenía, que estaba en la oración. Y uno de los principales principios que él hacía era que en la madrugada oraba. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que
usted y yo hacemos desde que nos levantamos? Contéstela, usted, no me la conteste a mí. Porque a veces nos levantamos y salimos a 100 y pico, como dice, como un chele, dice en la República Dominicana. Y no le decimos ni siquiera, padre, lo mismo que te dije ayer, te lo digo hoy. No, nos subimos y nos montamos en el carro. Hasta yo lo he hecho. O sea, yo lo he hecho. Y a veces queremos manifestación de Dios, pero no buscamos de Dios, mis queridos hermanos. Y cuando vienen situaciones queremos forzarlas. Pero cuando entendemos que si tú buscas a Dios en la madrugada, en los secretos, Él te va a ayudar en público. La evidencia del ministerio poderoso de Jesucristo radicaba en lo que Él hacía en las madrugadas. Muchas personas creen que es una religión, es una relación que tú dices, tú eres lo más importante para mi vida. Mira, hubieron unos años atrás, esto lo que lo voy a decir parece de locura, pero fue de verdad. Yo estaba orando todos los días a las 3 de la mañana, orando. Y cuando estoy orando, eso me pasó a mí, no estoy diciendo que tiene que pasarle a usted, pero me pasó a mí. El Espíritu habla en mi espíritu y me dice, cuando tú hablas con alguien importante, con tu esposa o alguien, en la mañanita, tú hablas y no te lavas los dientes. Yo le dije, no, oye. Y el Espíritu Santo me dijo, ve y lávate los dientes. Entonces, imagínense, cosas como esa. Cosas sencillitas como esa. A otro le va a decir, no, habla conmigo con tu diente así, no importa. Pero en mi caso, yo entendí que tenía que lavarme los dientes yo para hablar con él y darle la prioridad. Hablar con él, meditar y después escucharlo. Si en mi caso, hay personas que dicen, no, antes de que tu cepillo, yo quiero que tú seas mi prioridad. Entonces tú te levantas y le entregas. O sea, le estoy diciendo que no es una regla, ni una norma, ni una doctrina. Eso me pasó a mí. Pero en el caso de usted no necesariamente tiene que ser así. Ahora, lo que Dios quiere, independientemente de que lo haga de una vez o después que se le cepillo o no, es que usted se levante y lo primero que usted haga sea honrarlo a Él. Porque cuando usted y yo hacemos eso, le estamos diciendo, tú eres lo más importante para mi vida. Miren, Dios es más importante que su esposa, que su esposo, que su hija, que todo lo que usted pueda tener. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero Dios está primero. Le digo por qué, porque antes de que hubiera esposa, estaba Dios. Antes de que hubiera hijo, estaba Dios. O sea, que Dios me dio esposa y me dio hijo. Entonces, cuando comenzamos a invertir el orden de prioridad y no entendemos eso, creemos que Dios es una religión. No, Dios es una relación que Él quiere a través del Espíritu Santo tener con nosotros. ¿Por qué el poder de la unción o el poder del Espíritu Santo o el poder de la unción que la produce el Espíritu Santo? Porque si hay una de las cosas que hemos hecho en estos últimos tiempos, querer manifestación de Dios ignorando lo que puede hacer el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es una persona que quiere tener relación con nosotros. Una de las cosas que me impactó de un principio que hablaba el pastor Harrigan, y es que dice que la función de Dios el Padre es darnos amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, Juan 3:16. Pero la función de Jesucristo es darnos gracia. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe en Jesucristo, Efesios 2:8. Pero lo que el Espíritu Santo hace y quiere hacer es tener comunión con nosotros. ¿Qué es comunión? Dígale al que está a su lado, ¿qué es comunión? De mañana Jesucristo se levantaba porque sabía que como hombre no podía hacer lo que tenía que hacer como Dios. Y aunque era 100% Dios, también era 100% humano. Él nació de una mujer, como nacimos nosotros. Y Él tenía que crucificar cada día los deseos. Como hombre, Él tenía deseos. ¿Usted cree que Jesús no tenía deseos y pasiones? Sí, como hombre, sí. Pero Él se iba para crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Él dependía totalmente de la oración, del ayuno. Miren, ¿qué fue lo que Jesucristo hizo cuando empezó su ministerio? La siguiente diapositiva dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los que abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar todos los enlutados. Cuando Jesucristo
sale al desierto, 40 días y 40 noches es tentado por el diablo. Yo aprendí un principio hace un tiempo atrás, y es que a veces cuando tú comienzas a buscar fuertemente a Dios, a veces tú crees que Dios se va a revelar con ángeles y a veces se revela es el diablo. ¿Entendí eso? Jesucristo va por el Espíritu al desierto, comienza a ayunar 40 días y 40 noches, Lucas capítulo 4, y usted sabe quién se le apareció, el tentador. O sea que la búsqueda que tú y yo tenemos en Dios y para Dios pueden despertar los diablos, y a veces esos diablos no van a venir con 2 cachos. A veces esos espíritus vienen con personas que quieren hacerte que tú retrocedas. Y cuando tú no entiendes eso, tú comienzas a pelear con el ser humano. Cuando la Biblia dice que tu lucha no es con tu familiar, con tu primo, con tu tío, con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, ellos no entienden, a veces son instrumentos. Mientras más tú estás buscando de Dios, es cuando más Satanás te va a atacar, porque tú eres una amenaza para él. Satanás no le hace nada al que está bien con él, porque no es amenaza. Pero cuando hay un dicho que dice que cuando tú le pisas el rabo al gato saca las uñas. Cuando tú comienzas a revelarte y a comenzar a cumplir el plan de Dios, entonces Él se va a levantar. Jesucristo está orando 40 días y 40 noches, se le presenta el tentador y comienza a tentarlo. Y no es el mensaje. Pero lo que quiero decirle es que después que vino del desierto en el Espíritu, entró a una sinagoga. Y en la sinagoga se le dio esta escritura. ¿Y eso estaba ¿dónde? En Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Esta fue la primera palabra que Jesucristo predicó. ¿Acerca de qué? De la presencia del Espíritu Santo. Mire, fue el primer sermón, el primer mensaje en esa sinagoga. Y cuando Él comienza a decir, porque se le entregó a Él, no fue que Él pidió el rollo. ¿Usted me está entendiendo? Había diferentes escritos. Él era rabino. Le tocó hablar y comenzó, y le entregaron el rollo, el pergamino. La Biblia no eran como la tenemos en libros hoy en día, eran rollos, eran pergaminos. Y de repente dice que le entregaron ese rollo y él comienza a hablar lo que dijo Isaías 61, 1 al 2. Y él, después que lee todo eso, dice: hoy, diga conmigo, hoy. No, dígalo creyendo, hoy se cumple esa palabra delante de ustedes. Entonces le dice: hoy se acaba de cumplir, porque él estaba hablando algo que se había profetizado 800 años atrás y se estaba cumpliendo en quién, en él. Cuando él dice hoy se ha cumplido, él dice: ese espíritu que Isaías profetizó está sobre mí. ¿Para qué? Diga conmigo: para predicar. Ahora, hay una palabra, dice: me ha enviado a predicar. Hay un principio importante: nunca vayas si no eres enviado. Porque cuando tú vas sin ser enviado, el diablo tiene autoridad y legalidad sobre ti. Ahora, ¿cómo tú sabes que eres enviado? Cuando tienes la unción del Espíritu Santo. Porque no eres tú. El diablo no respeta ni prédica bonita, ni canción bonita. Es lo que respeta la unción del Espíritu Santo en un hombre y en una mujer. O sea, es lo que respeta al Espíritu Santo dentro de ti. Porque cuando tú vas y vas a libertar un cautivo, Él no te está mirando a ti, Él está mirando lo que está dentro de ti. La autoridad que está dentro de ti. Entonces, cuando Jesucristo dice: por cuanto me ha enviado, o sea, que antes de tú ser enviado, tú tienes que recibir la unción. Ya conmigo, antes de ser enviado, yo tengo que recibir la unción. Porque si no tengo la unción, no tengo autoridad, porque está ilegalidad para poder hacer lo que el que me envió quiere que yo haga. Porque no es en mi fuerza humana, es en el poder del Espíritu Santo. Dice que me envió Jehová a predicar buenas nuevas. Por eso es que muchas personas están hablando y están cristianos y están en un coro, como dice la República Dominicana, y hablan de todo menos de Dios. Hablan de todo, se ríen, sus chistes, a veces morbosos, a veces ellos no lo dicen, pero se ríen. Miren, no se lo diga que está a su lado, pero a veces es cristiano. Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque el Espíritu no está en ellos. Porque cuando el Espíritu está sobre ti, te unge.
Y lo primero que tú haces es que lo que hace el Espíritu es despierta pasión en tu corazón para que tú le puedas hablar a otro de lo que él hizo en ti. ¿Sí me capta? Entonces, si no hay unción, no hay predicación. Si no hay predicación, no hay convencimiento de pecado. Y si no hay convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, las personas no se acercan a Dios. ¿Qué es lo que el diablo al final quiere? Que la gente se pierda.